Zarepa. ¿Ya la tienen? ¿Quién tiene, digamos, un amén? Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepa, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en su mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora voy a recoger 2 leños, para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que la comamos y nos dejemos morir. Miren, o sea, ella ya estaba pensando en morirse. No, ya no hay nada de comer. Había escasez de comida en ese tiempo. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, porque había muchos días que no llovían. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Miren ahí como el profeta Elías la llama. Primero Dios le dice: levántate. ¿Qué es lo primero que le dice ahí el Señor? Levántate. Y le da una orden y le dice: ve a tal lugar y vas a encontrar una viuda. Cuando estamos en la obediencia a Dios, ¿qué pasa? Dios nos va a proveer, Dios nos va a sustentar, Dios va a hacer grandes milagros, porque no había comida en esa época. Pero el profeta, ¿qué dijo? Se levantó y fue. Cuando estamos en medio de la voluntad de Dios, Dios nos va ayudando, Él va planeando las cosas. Y ustedes: pero qué bueno que los profetas escuchaban, ¿no? Pero también hubo un profeta que no quiso escuchar, y se llamó Jonás. Jonás llegó y le dijo también Dios: levántate y ve a tal ciudad, a Nínive, porque esa ciudad ha subido su maldad. ¿Qué pasaba en esa época? Había, como en la época de ahora, homosexualismo, lesbianismo, habían abortos, habían cosas muy difíciles. Ve y predícales. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue para otro lado. Dice ahí en la escritura: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. O sea, a veces Dios nos manda a hacer algo y nosotros huimos de la presencia de Dios. Este hizo al contrario. Aunque era un profeta de Dios, conocía a Dios, comenzó a hacer otra cosa. Dijo: no voy a ir ahí. ¿Y qué pasó? Se subió en un barco. Y cuando iba en el barco, Dios mandó, dice, una tormenta. O sea, a veces nos metemos en tormentas y en cosas. ¿Por qué? Porque vamos donde Dios no nos mandó y hacemos lo que Dios no nos mandó. Entonces él estaba ahí metido en ese barco y se fue a otro lugar, a Tarsis. Y cuando iba ahí, los que estaban ahí tenían otros dioses y dijeron: algo hemos hecho contra nuestros dioses, por eso el mar nos quiere tragar. Y dicen que eso bramaba el mar y las corrientes eran bien fuertes, y dijeron: vamos a mirar quién es. Y se ha mirado que cogen unos palitos, y hay unos más grandes, y hay uno bien pequeñito, y entonces lo ponen en la mano y lo ponen a escoger a uno, y el que tenga el palito más pequeño, ese es el culpable, dicen. Entonces ellos no conocían de Dios, dijeron: vamos a hacer esto, y lo llamaron a Jonás. Le dijeron: ven, Jonás,
vamos a ver quién está en contra de Dios, quién ha hecho enfurecer a Dios. Y cada uno de ellos cogió un palito, y cuando le tocó a Jonás, cogió el palito más pequeño. Digo, verdaderamente yo he ido fuera de la presencia de Dios. He hecho lo que Dios no quería. Digo, ¿y ahora cómo haremos? Ahora conocemos un Dios que se llama Jehová. ¿Cómo vamos a hacer para eso? Y él les dijo, tírenme al mar. Pero yo les digo ahorita, tírenme al mar, y ustedes dicen, no, pues qué fácil, lo tira al mar. Pero vaya a ver, usted ha visto esos barcos que van allá adentro con esas olas tan fuertes, que escapan de tragarse esos barcos que son de toneladas. Y cuando ellos dijeron, no, pues a nosotros nos da pena tirarlo, y comenzaron ahí a seguir y no lo querían tirar, pero ya las corrientes se querían tragar el barco. Y cuando estaba en eso, ¿qué pasó? Dijeron, va a tocar tirarlo, o él o nosotros. ¿Y qué agarraron? Lo tiraron. Primero dijeron, Jehová, ten misericordia de nosotros por la vida de este hombre, porque no va a salir de esto que lo vamos a tirar. ¿Sabes? Olas tan grandes, y lo tiraron. Y dice que ahí paró todo. A veces en tu vida, cuando te reúnes con personas y andas con ellos y no están en la voluntad de Dios, también vas a tener que tener cosas de esas personas. Porque ellos no tenían la culpa, pero se subió uno que era hijo de Dios, que tenía que hacer algo para Dios, y no lo hizo. Cuando alguien está pecando y es hijo de Dios, y tú lo metes a tu casa, le dices que se quede en tu casa, o lo acompañas a hacer lo que no debe hacer, a leer el horóscopo, a ir a donde brujería o algo, ¿qué pasa? Te estás metiendo en problemas con Dios. Pero mire qué pasó más allá. Lo tiraron al mar, pero su suerte no era morir. ¿Qué hizo Dios? Un pez que se lo tragara. Y estuvo 3 días en el pez. Imagínense, usted dice, pero estuve en un pez. ¿Cómo olía eso tan fuerte? En el estómago de un pescado. Y fue y lo tiró al lugar que Dios lo había mandado. O sea que Dios siempre va a cumplir su propósito. Si tú haces lo que no, Dios va a agarrar hasta un pescado y te va a traer. Y te va a poner donde está su voluntad. Pero regresemos a Elías. ¿Qué dijo? Por eso nosotros debemos depender ¿de qué? De la obediencia. Yo estaba haciendo esta prédica y Dios me mostró una roca con un filito que salía un pedazo de diamante. Y un diamante. Y me decía, hay muchos que yo he querido pulir como este diamante. Y se han quedado en roca. Y yo le decía, pero Señor, ¿por qué me muestras esto? Le decía, porque hay muchos que eran diamantes, pero van a morir como una roca. Porque no se dejaron pulir. Porque todo tiene un proceso. Cuando nosotros honramos a Dios, ¿qué pasa cuando nosotros honramos a Dios? Viene la obediencia. O sea que la vida tiene muchas cosas. Primero la honra, luego viene la obediencia, luego de la obediencia, ¿qué viene? Un plan de Dios. Y en ese plan Dios tiene un proceso. Cuando se va a tomar esa piedra, tienen que pegarle, quitarle un poco de cosas a la piedra, luego tienen que meterla en una pulidora, luego viene una persona certificada y le hace ni si cuántas esquinas a ese diamante. Viene un proceso. Y cuando viene ese proceso vamos cumpliendo el plan de Dios. Y cuando cumplimos ese plan de Dios, ¿qué cumplimos? El propósito que tenemos. O sea, cada persona tiene un propósito. Dios no manda a alguien sin propósito. Dios quiere que todos tengamos, ¿qué? Un propósito. ¿Pero por qué no lo cumplimos? Porque nos olvidamos de la honra. Deshonramos a Dios. Deshonramos las autoridades. Deshonramos los maestros. Deshonramos los pastores. Deshonramos los líderes. Entonces, ¿qué pasa? No hay una obediencia. No hay un proceso. No hay un plan de Dios. Y no cumplimos un propósito. Hay mucha gente que muere y muere así amargada. ¿No ha mirado que usted cuando en el funeral así?
Y le dicen, pero arréglale la cara, por lo menos cuando está muriendo. Y otras personas que mueren así felices, ¿no han mirado? Yo sí he mirado. Yo soy muy atento y digo, este murió como que feliz, digo yo. Y otro lo miro y digo, santo Dios, como que murió. Porque eso es el todo de la vida. ¿Qué proceso, qué plan y qué propósito tiene Dios con mi vida? Por ejemplo, si a alguien le gustaba jugar fútbol y no cumplió ese propósito, ¿qué pasa? ¿Va a morir? Triste. Porque le tocó, no sé, pongámosle un ejemplo, ser ingeniero de un puente. ¿Creen que lo hacía feliz a ser ingeniero de un puente? No. Él lo hacía feliz meter goles, jugar fútbol. Hizo de ser ingeniero, ¿por qué? Porque quería dinero para sostener a su familia, pero no era su propósito. Su propósito cuando era niño era jugar. Y un día el papá le dijo, jugando no vas a hacer dinero, hijo. Vas a tener que estudiar ingeniería. Y no es malo ser ingeniero. Puedes jugar fútbol y estudiar. No tiene nada de malo. Pero cuando él vaya a morir, ¿qué va a pensar? En los goles que nunca metió. ¿Sí miren? ¿Sí miran eso? Por eso cuando Dios llama a alguien a ser pastor es algo bien complicado. Porque hay gente que lo hace por dinero. Y otra cosa es por un llamado. ¿Por qué? Porque esto cuesta. Si usted está acostado y se acuerda de un alma y le toca ponerse a orar. Y tiene que ponerse a orar. Tiene que ponerse. Y cuando se va alguien de la iglesia, usted termina roto el corazón. ¿Sí me entiende? Es diferente. Y cuando viene alguien nuevo a la iglesia, uno dice, gracias, un alma nueva, Señor, que se va a salvar. Y cuando alguien no quiere seguir el propósito, ¿cómo cree que se pone el pastor en su casa? Triste. Porque lo ve así como una roca que podría ser un diamante. Y no se ha dejado pulir. Y no ha dado lo que Dios tenía con él. Por eso dice, busca el reino de Dios y su justicia. Y todo llegará por añadidura. ¿Qué es el reino de Dios? Jesús, el Evangelio. Y su justicia. O sea que si yo tengo que irle a pedir perdón a alguien, tengo que ir a pedirle perdón. Hay muchas personas que dicen, bueno, ya conozco de Dios, pero no su justicia. Yo le robé a alguien, tengo que ir a pagarle. Por eso hay muchos cristianos que se quedan en el reino de Dios, pero no en su justicia. Pero volvamos aquí. Volvamos donde comenzamos, con Elías. Elías sí se portó bien, mire. Ese sí quería portarse bien. Dijo que lo iba a sustentar y le dijo, Elías, ve donde esta mujer. Y él fue y llamó a la mujer y le dijo, tráeme agua. ¿Qué le dijo la mujer? No, porque yo le tengo que traer agua. No. Entendió que era un llamado de Dios. Y cuando él iba a ir para allá, le dijo, espérate, tráeme un pedazo de pan. Y ella, ¿qué le dijo? Vive Jehová tu Dios. O sea que Jehová no era su Dios. Vive Jehová tu Dios, que no tengo nada de qué comer. ¿Y qué le dijo él? Él le dijo, ve, porque nunca escaseará tu comida. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué le dijo ella? Tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Miren como el otro domingo. Personas que les faltaba aceite. Personas que les faltaba aceite. Y ella dijo, me voy a morir, de esta no salgo. De esta prueba, Señor, no salgo. ¿Qué dijo Dios? Vas a salir. Porque cuando Jehová manda algo en tu vida, se va a cumplir. No en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios. Por eso vienen procesos a veces que uno no entiende y luego con el tiempo va entendiendo. Va a decir, aquí estaba Jehová. Digan todos, Jehová es mi Dios. No van a decir como ella, tu Dios. ¿Y qué pasó? Ella le dijo, no tengo nada que comer. Y me
va a morir tus hijos. Van a morir mi hijo, perdón. Cuando ella dijo, va a morir mi hijo, ¿qué hizo? Profetizó sobre su hijo. Pues tener mucho cuidado los padres. Usted va, yo una vez me equivoqué y le dije como tonto a mi hijo, tuve que pedirle perdón. No, perdona a mi hijo, porque a veces uno está en un estrés. Pero entonces cancelé esas palabras y todo. Y usted lo que profetiza sobre sus hijos, eso va a pasar. Me voy a morir y se van a morir mis hijos y mi hijo se va a morir. ¿Y qué le dijo él? Ella le dijo que tenía un puñito así y él le dijo, no, hasta hazme una torta de pan. Imagínense la fe de Elías. O sea, más allá, ella dijo, me alcanza un pancito así, unas 2 leñitas y me voy a morir. Y él dijo, no, hazme una torta. Como usted me dice, no, pastor, no tengo un poquito de harina, hágame una pizza. Y usted, pero ¿cómo voy a hacer una pizza? Pero la mujer recibió el llamado de Dios. Muchas personas que Dios los llama y a veces dejan a Dios. Y ahí, en esta parte, ¿qué pasó? La mujer comenzó ¿a qué? A coger el aceite y la harina. Y entre más echaba aceite y harina, y le dijo, y házmelo primero a mí. Imagínese el profeta. Entonces yo voy a su casa y solamente hay un poquito de harina y le digo, hazme una pizza y me la das a mí primero. ¿Qué tragón ese pastor? Desconsiderado. Era una mujer y quería comerse todo lo de la mujer que tenía de comida. ¿Verdad que puede pensar así? Pero cuando usted comienza a pensar en ser, ¿qué era Elías? Era un siervo de Dios. Iba con una tarea ahí. Cuando usted comienza a pensar en servirle a Dios, Dios va a poner su vida. Hay muchas personas que dicen que Dios cambie a mis hijos, que Dios cambie a mi esposo, que Dios cambie a todo el mundo, menos a ellos. Pero sigamos, perdón por eso. Y entonces están así pero no se ponen a pensar en quién, en el reino de Dios. Cuando usted viene a la iglesia y dice, ay pastor, que hay que hacer una silla, y usted la alza, la lleva todo, comienza a pensar en quién, en Dios. Cuando usted comienza a pensar, hay un alma allá, ay pastor, podemos orar por ella, que Dios la salve para que no se vaya al infierno, porque dice que el camino para el cielo es estrecho. Pues hay que tener mucho cuidado, el camino para el cielo es estrecho. Siempre le digo a la congregación, tengan cuidado, porque hay muchos que se mueren y dicen, ya tengo un angelito en el cielo. Todos yo los veo, yo digo, qué poco de ángeles que hay en el cielo, porque cada funeral, un angelito en el cielo. Ya te voy a ver en el cielo, pero que dice que el camino es estrecho. O sea que para entrar al reino de los cielos es estrecho, es difícil. Toca seguir a Jesús. Toca dejar muchas cosas y muchos hábitos. Y ahí está escrito, ¿quién no entrará? Los borrachos. ¿Quién no entrará? Los homosexuales. ¿Quién no entrará? Los afeminados. ¿Quién no entrará? Los tacaños. O sea, ¿quién no entrará? Los chismosos. Es bien fuerte. La gente dice, no, solamente los que violan, los que matan, esos no entrarán, los demás todos entramos. No. Eso es estrecho el camino, es como así, como decir, un filito y caminando. Y el camino para la perdición, o sea, para el infierno, ¿cómo es? Ancho. Ancho y espacioso. Ese sí todo usted puede brincar y entra por ahí. Pero el camino para ir a Jesús es difícil porque toca seguir a Jesús. Jesús va a un enemigo, lo golpea y ora por él. Bravo eso. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos dejó algo. Que a usted le hacen algo a una hermana, ya la voy a golpear, ya ni la quiero saludar, ya no la quiero ver, ya no lo quiero ver al hermano. El hermano hizo un taquito, como les explicaba, y usted dijo estaba con mucha sal, y ya se pusieron a pelear los dos hermanos. Y ya no se vieron, y ya es bravo eso. O sea, seguir a Jesús es delicado. Pero miremos ahí.
¿Qué hizo Jesús en estos casos? Siempre Jesús hacía la voluntad del Padre. Como Elías, ¿qué estaba haciendo? La voluntad del Padre. Y comenzó ella comenzó a servir al reino de Dios, porque era un enviado del reino de Dios. Comenzó a servirle, y comenzó a haber comida en su casa. Si no, ¿qué hubiera pasado? Se moría de hambre, como ella estaba pensando. Porque comenzó la harina y el aceite. Cuando usted comienza a meterse a servirle a Dios, ¿qué pasa? Ese aceite entra a su casa. Ese aceite entra a su casa. Pero siempre tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, yo con mi esposa saco tiempo para mi familia. Saco tiempo para llevarlos a un lugar. Tiene que ser balanceado el servir a Dios. Tiene que ser un balance. Pero miren qué hizo ahí. Llegó ellos, comenzaron a comer, comenzó a comer, y un día se le devuelve la palabra a esa mujer. Dice, yo y mi hijo vamos a comer el último pancito, y se va a morir mi hijo y yo. ¿Y quién se le murió? El hijo. Se le comienza a morir el hijo y se va. Pero ¿qué hace ella? Va y le dice, ¿qué tengo yo contra ti? ¿Qué tengo yo contra ti que se me murió mi hijo? En vez de decir que yo hablé. Porque los jóvenes tienen que tener mucho cuidado cuando hablan. Todos tenemos que tener mucho cuidado. Ella no se puso a pensar en que yo me equivoqué, que yo hice, sino comenzó, que yo mal te he hecho a ti, Elías, para que se muera mi hijo. Y Elías toma al niño y se fue ¿dónde? A su habitación, porque ahí él tenía un lugar especial donde él oraba. O sea que cuando usted entra a su casa, puede ser la sala, puede ser el baño, puede ser cualquier lugar, y en ese lugar ora a Dios, comienza a estar ¿qué? La presencia de Dios. Comienza a llenarse. Usted no me va a creer lo que yo le voy a decir, pero yo hay veces que el otro día estaba Aurora por aquí conmigo y dije, comienzo a oler la presencia de Dios. Y ella me dijo, no, es que su esposa colocó un tarrito y bota olor. Pero yo comienzo a oler en lugares cuando llega el Espíritu Santo. Siento, es como un olor como a flores, y comienzo a sentir esa presencia de Dios. Entonces, ¿qué hizo él? Lo llevó ahí. Se puso sobre encima de él, lloró. Y dice que Dios escuchó y resucita a ese niño, le devuelve el alma. Entonces, cuando esa mujer ya vio que ese niño resucitó, ¿qué dijo? Ya no dijo Jehová, tu Dios. Ahora era Jehová, mi Dios. Zion Church. Iglesia Zion. Iglesia Zion. Zion Church. Iglesia Zion. Zion Church. Zion Church. Zion Church. Zion Church. Zion Church. Iglesia Zion. Zion Church. Iglesia Zion. Iglesia Zion. Zion Church. Iglesia Zion. Iglesia Zion. Iglesia Zion. Iglesia Zion.